Acompáñenme entonces con sus Biblias, por favor, hermanos. Génesis capítulo 19, verso 1. Vamos a continuar con la narrativa que acabamos de leer en la lectura congregacional del capítulo 18. Dice así la palabra del Señor, verso 1, capítulo 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: Quitad allá. Y añadieron: ¿Vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Hasta ahí la lectura. Un portal periodístico en nuestro país, elsurti.com, tal vez alguno de ustedes conozca, el 16 de diciembre del año 2020 publicó un reportaje que se titulaba Las terapias de las iglesias que torturan a jóvenes LGBT en Paraguay. En dicho escrito, lo que básicamente se pretende es denunciar o hacer de algún modo visible la total impunidad con la que se ofrece en nuestro país las terapias de conversión sexual. Por decirlo de otro modo, para este grupo periodístico y para todos los que son afines a ellos, es un escándalo que las iglesias no estén recibiendo ningún castigo por hablar en contra de la homosexualidad. Es un escándalo. Antes de ahondar en el detalle más triste de este mencionado artículo, permítanme un momento hablarles sobre el surtidor o el surti. Ellos afirman hacer, y cito, periodismo visual desde la región más desigual del mundo. Pesquen los términos. En cuanto a aquellas cosas que pretenden divulgar, asumen que lo llevan a cabo desde sus propios sesgos, convicciones y contradicciones. Por tanto, y vuelvo a citar, ellos no pretenden ser neutrales ni objetivos,
sino transparentes y honestos. Además señalan que su trabajo es con el fin de desterrar los prejuicios, los estereotipos y las mentiras. Términos un poco de moda hoy en día. El surtidor cuenta con un grupo multidisciplinario de personas. En este grupo convergen, por ejemplo, aquellos que son activos en causas como el feminismo, los derechos de las lesbianas, la crisis climática, el ecologismo, el veganismo, entre otros. ¿Qué tiene que ver? El surtidor también está involucrada en la red de periodistas verificadores de LATAM Chequea. A su vez, LATAM Chequea es un proyecto de chequeado, que es una de las 10 primeras organizaciones de fact-checking en el mundo, los supuestos verificadores de la verdad. Ahora bien, ¿por qué comenzamos hablando de todo esto? Bueno, porque quisiera que dimensionemos sobre el hecho de que en nuestro país ya son presentes varias organizaciones que de manera activa denuncian especialmente a las iglesias de torturar, estigmatizar y lo peor de todo, de engañar a los homosexuales con terapias de conversión. Esto se hace muy evidente en el artículo si usted lee. Porque cuando ellos afirman, o denuncian, mejor dicho, las terapias de conversión, ellos lo hacen avalados por la Sociedad Paraguaya de Estudios sobre Sexualidad Humana. Están avalados por la Sociedad Paraguaya de Psicología. Están avalados por la OMS. Están avalados por la ONU. Es decir, para estos grupos y organismos y para muchos otros, deben de prohibirse en nuestro país cualquier esfuerzo por hacer que un homosexual deje su homosexualidad. Por citar más ejemplos, la Sociedad Paraguaya de Estudios sobre Sexualidad Humana se encuentra alineada con la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. También se conoce todo esto como ILGA World. En el año 2020, ILGA World publicó un informe titulado Poniéndole límites al engaño. Y en ese escrito se investiga sobre aquellas leyes a nivel mundial que prohíben las terapias de conversión. En ese mismo informe se menciona a la Sociedad Paraguaya de Estudios sobre Sexualidad Humana como una de esas asociaciones profesionales que colaboran en esta tarea de ponerle filo en engaño. Presta atención a lo que dice nuestra mencionada Sociedad Paraguaya en la publicación de ILGA World. Cito: condenamos las terapias de conversión porque ignoran y niegan la naturaleza diversa de la sexualidad humana y carecen de base científica. En este momento es necesario que hagamos la siguiente aclaración. Las llamadas terapias de conversión por parte de esta gente incluye todo tipo de tratamientos. Y eso es un aspecto muy amplio. Por ejemplo, hay psicólogos que ofrecen ciertos tratamientos para salir de la homosexualidad. Y obviamente este grupo a eso simplemente ya califica de terapia de conversión. Otro ejemplo, hay supuestos profetas que dicen poder liberar a un homosexual del espíritu de la homosexualidad. Bueno, para este grupo eso también es una terapia de conversión. Y así nosotros podemos seguir sumando ejemplos. Pero en cuanto a lo que afecta a la iglesia del Señor, mire, cualquier creyente, cualquiera, que testifique a un homosexual sobre lo que la Biblia enseña de la homosexualidad,
ese creyente también estaría llevando a cabo una terapia de conversión. Preguntémonos, ¿en qué punto de todo este avance nos encontramos hoy en nuestro país? ¿En qué punto? Bueno, en Paraguay hay diversas organizaciones con apoyo internacional que se encuentran comprometidas y activas con el avance de leyes que castiguen a cualquiera que sugiera que la homosexualidad es un mal del cual es necesario arrepentirse. Eso es presente hoy en nuestro país. Estas organizaciones ya no son exclusivamente organizaciones gays. Son varios los movimientos, como el feminismo, que se suman a esta misma causa, que hacen fuerza a esto mismo. Escuche lo que publicó en mayo del 2020 un experto independiente de la ONU. Las terapias de conversión pueden equivaler a formas de tortura. Dentro de no muy poco tiempo, si usted predica el Evangelio, estará torturando a un homosexual. Y aún más, en la misma publicación se hacía pedido a los Estados miembros para que colaboren con la prohibición de estas clases de terapias. Por cierto, en el artículo del Surdi, el que citamos más al inicio, en base a este pedido de la ONU, el autor del escrito reclama en tono de lamento que en Paraguay las terapias no están prohibidas. Este escenario presente con respecto al avance del homosexualismo en nuestro país y la persecución incipiente que supone para la Iglesia no debería de tomarnos por sorpresa. En un sentido, es esperable que por predicar el Evangelio, la Iglesia del Señor se lo acuse de torturar homosexuales. Es esperable. De hecho, en ninguna parte de la Biblia está garantizado que este mundo, y por ende nuestro país, vaya a amar los valores cristianos. No se dice eso. Miren lo que dijo el Señor, capítulo 15 de Juan, verso 16. Yo les leo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y este aborrecimiento del cual advirtió el Señor Jesús tiene que ver con las obras malas que son propias de nuestro mundo caído. Miren lo que dice Juan capítulo 3, 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ser aborrecidos por hablar la verdad de Dios claramente no es algo deseable y es un costo que debemos estar dispuestos a sobrellevar, sin lugar a dudas. No obstante, y piensen esto, es menos trágico para nuestra sociedad que un grupo de personas obstinadamente rechace la verdad de Dios a que la verdad de Dios no sea proclamada con claridad. O peor aún, a que la verdad de Dios sea torcida para engañar a las personas. Eso es mucho peor para nuestra sociedad. Que la verdad no sea proclamada. Bueno, si bien en nuestro país aún no tenemos ninguna ley que nos prohíba hablar bíblicamente sobre la homosexualidad,
sí que cada vez son más las personas autodenominadas cristianos inclusivos que alteran las enseñanzas bíblicas para engañar a los homosexuales. Si lo otro está viniendo, esto está presente y funcionando. Si recuerda, al inicio mismo de este sermón, habíamos mencionado que señalaríamos lo más triste del artículo del Surti, ¿recuerda? Y lo más triste se encuentra en la última línea que contiene la declaración de un homosexual. Mire lo que dijo. Recién a mis 32 años salí del closet y me sentí libre. Pude decir con franqueza, soy gay, creo en Dios y puedo participar de la Santa Cena. Esto dijo un homosexual. Esta persona declara que llegó a la conclusión de que puede ser un cristiano homosexual porque escuchó a un pastor y a un sacerdote hablar con amor, de que Dios ama a todos tal cual son y que la diversidad puede estar acompañada de fe. Estas declaraciones sucedieron en el primer encuentro ecuménico de la diversidad sexual llevado a cabo en nuestro país, organizada por cristianos inclusivos. Claramente la teología gay es proclamada en nuestro país y es necesario dar una respuesta. Por cierto, esto vamos a tratar de responder. ¿Puede un cristiano ser homosexual? ¿Puede? ¿Puede Dios bendecir con la salvación eterna a una persona que persiste en la homosexualidad? ¿Ama Dios a todas personas como son y por tanto no habrá juicio ninguno? ¿Enseña esto la Biblia? Bueno, la respuesta más sencilla sería no. Pero tenemos que ser precisos. Quisiera entonces que consideremos juntos la historia que se encuentra en Génesis, capítulo 18 y capítulo 19. No vaya todavía ahí. A propósito, son varios los pasajes de las Escrituras que señalan de manera contundente a la homosexualidad como un pecado. Son varios. Son varios que señalan a la homosexualidad como algo antinatural, vergonzoso y aborrecible. Y analizar cualquiera de estos pasajes hubiese sido también de provecho, pero vamos a centrarnos en Génesis. He querido prestar especial atención al relato sobre Sodoma y Gomorra por tres razones que yo pienso son fundamentales. La primera razón: la conducta extremadamente malvada de los hombres en Sodoma y Gomorra es un ejemplo en Génesis de la devastadora consecuencia de la caída humana. Primera razón. Segunda razón: el juicio sobre Sodoma y Gomorra toma un lugar en el contexto del libro de Génesis como un desafío a Dios respecto al diseño del hombre y la mujer. Esto es, respecto a la sexualidad humana. Tercera razón, y este es el punto más relevante para nosotros. El juicio de Sodoma y Gomorra tiene como contexto inmediato, escuche, el plan de Dios para redimir a los hombres. Y esto es notable en el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Si nosotros queremos responder a la pregunta, ¿puede un cristiano ser homosexual? Y entendiendo obvio que esto implica que una persona puede ser salva siendo homosexual,
nosotros necesitamos ver qué dice la Biblia sobre qué es un cristiano. ¿Qué es un cristiano primeramente? Hechos de los Apóstoles, y ahora sí, vaya conmigo a Hechos, capítulo 11. Señala que ser un cristiano es ser un discípulo de Cristo. Alguien que es fiel al Señor. Vamos a mirar esto en la Biblia. Capítulo 11, verso 23, de Hechos de los Apóstoles. Usted va a notar que Bernabé exhortó a la iglesia que estaba en Antioquía a que permaneciesen fiel al Señor. Mira el verso 23. Bernabé, cuando llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. La pregunta es, ¿a quiénes exhortó Bernabé? El relato continúa y cuando se nos cuenta que Bernabé y Pablo quedaron todo un año congregados en la iglesia de Antioquía, el texto señala en el verso 26, unos versos más para abajo, que a los discípulos, a quienes estaban exhortando, Pablo y Bernabé, esos que debían permanecer fieles al Señor, se los comenzó a llamar cristianos. Verso 26. Y se congregaron allí, estos son Pablo y Bernabé, todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se los llamó por primera vez en Antioquía cristianos. Ahí tiene la palabra, cristianos. ¿A quiénes se los llama cristianos? Por favor, no pierda de vista que estamos definiendo qué es ser un cristiano porque queremos responder a la pregunta si un cristiano puede o no ser un homosexual. Nuestra meta es llegar a la historia del Génesis. Ahí vamos a llegar. Pero por de pronto vamos a quedarnos en el Nuevo Testamento para establecer algunas conexiones necesarias de lo que implica ser un discípulo de Cristo o un cristiano. Bueno, por lo que hemos visto en Hechos, ser un cristiano es ser un discípulo. Y un discípulo es alguien cuya fidelidad pertenece al Señor. Ahí tiene una primera definición de lo que es ser un cristiano. Ahora bien, ¿qué implica ser un discípulo de Cristo? O ser un cristiano. ¿Qué implica? Bueno, implica muchas cosas. Pero fundamentalmente, podemos señalar que ser un cristiano implica creer que Jesús es el Mesías prometido por Dios, el Hijo de Dios, el único Salvador por medio del cual podemos entrar al reino de Dios. Veamos algunos pasajes en la Biblia que confirman esto que acabamos de enunciar. Vaya conmigo a capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Y preste atención en el verso 1 y 2 a un término que se relaciona, que se conecta con lo que es un discípulo o un cristiano. Miren lo que dice verso 1, capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, guarde esa frase, de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Guarde la referencia de los discípulos del Señor, los cristianos, como aquellos que son de este camino. Y teniendo en mente eso, mire capítulo 19 de Hechos, verso 8 al 9. Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles. Y entrando Pablo en la sinagoga, esto es cuando estuvo en Éfeso,
habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de qué cosa? Del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ahora, en la narrativa queda claro que tanto Pablo como los discípulos, es decir, los cristianos, creían en el camino. Por cierto, el camino constituía el mensaje que Pablo con denuedo predicaba cuando hablaba acerca del reino de Dios. Este camino que se menciona en Hechos no es otro más que Jesús. Recuerde que él dijo estas palabras: yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, todo discípulo, todo cristiano, cree que Jesús es el camino al reino de Dios. ¿Puede vincular todas estas referencias en Hechos? Ahora, mire esta porción, siempre en capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, de la predicación de Pablo en Éfeso. Verso 4, capítulo 19. Estamos todavía ahí. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Este es en Jesús el Cristo. Guarde esa frase. Jesús el Cristo. Y aquí tenemos una información clave que nosotros necesitamos enfatizar. Los cristianos son los discípulos de Jesús porque creen en Él como el Mesías que fue prometido, o sea, el Cristo. Por eso Juan el Bautista bautizaba a quienes venían a Él diciendo que creyesen en Jesús el Cristo. Miren lo que Pedro respondió. Yo les leo Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, tal vez todo esto que estamos apuntando le parezca demasiado engorroso, ¿sí? Como que estamos haciendo demasiadas conexiones yendo de aquí para allá y no nos vamos a ningún lado. Y peor aún, todavía ni siquiera pisamos Génesis. Pero he querido demostrar con la mayor cantidad de evidencia bíblica posible lo que implica una sola palabra: cristiano. Recuerden, nosotros necesitamos ser precisos con los términos, porque hay personas que dicen ser cristianos homosexuales. Y por lo que hemos examinado, un cristiano es un discípulo que debe su fidelidad a Jesús porque ha creído que Él es el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente, por medio del cual somos salvos y tenemos acceso al Padre. Eso mismo supuestamente afirma un cristiano homosexual. ¿A qué nos conduce toda esta verdad? Al Génesis, al principio. Presta atención en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 25. Acá hacemos una última conexión. Y mire esta parte de la predicación de Pedro. Recuerde, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido. Guarde todas esas referencias. Capítulo 3, verso 25. Vosotros sois los hijos de los profetas
y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Ahora recuerde Génesis capítulo 18, un capítulo antes de la narrativa de Sodoma y Gomorra, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, la simiente de Abraham, lo envió para que os bendijese, el plan de Dios, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Mire lo que también dijo Pablo a los Gálatas. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, singular, la cual es Cristo. Ahora, mucha información en la cabeza. Unamos todas las piezas y completemos aún más lo que implica ser un cristiano según la Biblia. Un cristiano es un discípulo de Jesús porque ha creído en Él como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la simiente de Abraham, por medio del cual las familias de la tierra son benditas. Y quiere ver por qué tiene su valor que hayamos examinado toda esta evidencia de lo que es ser un cristiano para abordar la narrativa de Sodoma y Gomorra. Entonces vaya conmigo, capítulo 18 de Génesis. Y ahora entramos en historia. Verso 16 al 22, solamente ubíquese en esa porción. Lo leímos en el momento de lectura congregacional. Y tenga presente que esta narrativa tiene lugar cuando el Señor se le apareció a Abraham en el encimar de Mamre, un lugar que estaba en Hebrón y donde él tenía su tienda. Eso es el encimar de Mamre. Verso 17, capítulo 18. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios se estaba planteando contarle a Abraham lo de Sodoma y Gomorra. Así arranca esta historia. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿A qué le recuerda esta frase? Verso 20. Y entonces entra en escena la historia de Sodoma. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Dios hizo una promesa a Abraham, un pacto en el que el Señor mismo se comprometió a bendecirlo. Ese pacto lo escuchamos por primera vez en Génesis capítulo 12, cuando Dios prometió hacer de él una nación grande y así bendecir a todas las familias de la tierra. Ese mismo pacto que Dios hizo a Abraham lo confirma en varias oportunidades en Génesis. Y una de esas oportunidades que Dios confirma ese pacto sucede aquí en el capítulo 18. Y la confirmación de Dios de ese pacto es la razón, la base por la cual Él no quiso encubrir a Abraham que destruiría Sodoma y Gomorra. De esa afirmación sale una pregunta sumamente obligatoria. ¿Cuál es la relación de lo uno con lo otro? En el relato de Génesis, ¿qué Dios está queriendo comunicar al decir que su deseo es revelar y no encubrir, que así como tiene el plan de bendecir a las naciones de la tierra, también tiene el plan de destruir pueblos enteros? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro?
Este es el punto. Sabemos que Dios en Cristo ha cumplido su promesa a Abraham. Lo acabamos de examinar. Y sabemos que quienes hoy han alcanzado la bendición de Dios somos los cristianos. Sabemos todo esto. Lo que no podemos ignorar es que el mismo Dios que ha hecho la promesa de bendición en la simiente de Abraham es el mismo Dios que ha mirado la conducta de los de Sodoma y Gomorra y ha dicho: el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Es el mismo Dios de los cristianos. Una enseñanza clara que se desprende de este relato es que la bendición de Dios no anula, no cambia aquello que Dios llama pecado. Y por la historia del capítulo 19, la que viene después, la que Dios no quiso encubrir a Abraham, sabemos que Dios llama pecado a la homosexualidad. ¿Puede un cristiano ser homosexual? Respondamos con la evidencia bíblica que hemos analizado. Un homosexual que dice ser cristiano está pretendiendo afirmar que Dios lo ha bendecido en Cristo, quien por cierto es la simiente de Abraham, pero que ese mismo Dios se ha equivocado al juzgar la homosexualidad como un pecado. Y esto es una contradicción más grande que una casa. Y como hemos señalado al inicio, el juicio de Sodoma y Gomorra tiene como primer contexto el plan de Dios para redimir a los hombres. Allí se sitúa el juicio de Sodoma y Gomorra. El cristiano homosexual no existe porque la bendición en la simiente de Abraham no alcanzó ni va a alcanzar a los homosexuales. Cuando Dios prometió a Abraham bendecir a las familias de la tierra, a renglón seguido juzgó todita una nación por su homosexualidad. No alcanzó la bendición. Parece una contradicción, pero sucede ambas cosas en un mismo relato. Mire lo que dijo Pablo a los Corintios. Por cierto, por esto Pablo dijo a los Corintios lo que dijo. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, traduce la Biblia de las Américas. A pesar de la claridad bíblica, los llamados cristianos inclusivos insisten con engañar a los homosexuales, diciéndoles que pueden ser cristianos y que Dios no tiene problema alguno con su homosexualidad. Para ellos, supuestamente, el pecado en Sodoma y Gomorra no fue el de la homosexualidad. Y claro, tienen que decir esto. De lo contrario, se están metiendo la daga a ellos mismos. Pero acabamos de leer la historia. Los varones de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo, quisieron tener relaciones sexuales con los invitados de Lot. Miren lo que dice el relato, capítulo 19 de Génesis, verso 4. Pero introduciendo un contraste, antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Hay un asunto en este relato que es necesario explicar. Nosotros como lectores
sabemos que los hombres que acompañaron a Lot eran ángeles. El verso 1 nos dice esto. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. Sin embargo, de esto se toman los cristianos inclusivos para decir que aquí no puede haber homosexualidad. Porque no puede ser algo malo que los varones de Sodoma quisieran conocer a los ángeles. Pero esto no es lo que dice el texto. El pasaje enfatiza que los hombres de Sodoma preguntaron a Lot por los varones y no por los ángeles. Verso 5. ¿Dónde están los varones? Es decir, la Biblia no dice que los sodomitas sabían que los invitados de Lot eran ángeles. Todo lo contrario. Para ellos eran hombres del sexo masculino, simplemente varones. Además, para Lot fue muy claro lo que los sodomitas querían hacer. Fue muy claro. Y lo calificó de extremadamente malo. Mire el verso 6, capítulo 19. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Note que la expresión tal maldad se corresponde con lo que Dios había dicho antes a Abraham. Capítulo 18, verso 20. El pecado de ellos se ha agravado en extremo. El asunto clave para entender la maldad de estos varones tiene que ver con la palabra conocer, porque ellos querían conocer a los invitados de Lot. Bueno, el propio contexto nos aporta ese significado. Verso 8, capítulo 19, continuamos el relato. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. El texto dice que Lot tenía 2 hijas que no habían conocido varón. Y si pensamos que el término nada tiene que ver con las relaciones sexuales, la afirmación que hizo Job no es cierta. Y sabemos que esto no es así. Primero, las hijas de Lot tenían un papá. O sea, sí conocían lo que era un varón. Tenían un papá. Segundo, Lot tenía yernos, o como diríamos hoy, pretendientes. Dice el verso 14, los que habían de tomar a sus hijas. De nuevo, las hijas de Lot sabían lo que era un varón. Tenían papá, tenían pretendientes. Tenemos que entender que la palabra conocer también se utiliza en Génesis para connotar una relación sexual. Y es el contexto el que nos indica cómo tenemos que entender la palabra. Permítanme darles unos ejemplos. Génesis capítulo 4, verso 1, dice lo siguiente. Conoció Adán a su mujer Eva. Entonces nos preguntamos, ¿cómo conoció Adán a su mujer Eva? Que no le conocía. La cual concibió y dio a luz a Caín. Entendemos cómo conoció a Adán. Capítulo 4, verso 17. Y conoció Caín a su mujer, que no le conocía, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Sabemos todo lo que la Biblia está indicando. Claramente, lo que no habían conocido las hijas de Lot eran las relaciones sexuales.
Y Lot, de manera absolutamente cuestionable, ofreció sus hijas a los varones de Sodoma para que hicieran con ellas lo que pretendían hacer con los invitados. Aunque no es nuestra intención analizar la extraña contraoferta que Lot hizo a estos hombres, queda muy claro que los hombres de Sodoma aprobaban y deseaban las relaciones homosexuales. Todos sabemos cómo termina esta historia. La insistencia y violencia con que los varones de Sodoma procuraron satisfacer sus apetitos homosexuales conllevó el juicio que el Señor había anunciado. Versículo 12 y 13, capítulo 19. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Sodoma y otras ciudades habían cruzado el punto de no retorno para ser destruidos por el Señor. Note que el texto dice: el clamor contra ellos ha subido de punto. Se pasaron delante de Jehová. Sodoma se había convertido en una sociedad donde cualquiera que procurase vivir de manera justa, la vida le resultaría insoportable o angustiante. Pedro dijo esto de Lot: y libró Dios al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Este era Sodoma. El mal en esta ciudad se había institucionalizado. Todos, grandes y pequeños, aprobaban en esta sociedad la conducta inmoral. John MacArthur comenta el verso 9 y dice: la desviación homosexual se había vuelto incontrolable al grado que desafiaba toda clase de freno. Querían romper la puerta. Querían destruir todo. Le pegaron a Lot. Tanta era la injusticia en esta ciudad que, salvo Lot y tal vez su familia, no había ni un solo justo, ni uno solo. Nadie tenía temor de Dios, nadie. Recuerde que Dios había prometido a Abraham no destruir la ciudad si hallaba al menos 10 justos. Bueno, hubo 10 justos en Sodoma. No había. Pero esta falta de temor de los sodomitas no era algo casual. No fue en ese momento nomás. Sino que esta falta de temor era activa, persistente, intencional, agresiva, y habían decidido ellos como sociedad no tolerar más ninguna posición moral que señale su conducta como algo pecaminoso. La sociedad entera se unió para no tolerar más la moral de Lot. Cualquier parecido con la realidad, ellos estaban resueltos en su maldad. Cuando Lot había acusado la maldad de los sodomitas, ellos no dudaron en oponerse con violencia al único justo que había en toda la ciudad.
Mira el verso 9, capítulo 19. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros. ¿Y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Estaban desenfrenados. Como hemos señalado al comienzo, la conducta extremadamente malvada de los hombres en Sodoma y Gomorra es un ejemplo en Génesis de la devastadora consecuencia de la caída humana por causa del pecado. Los supuestos cristianos inclusivos afirman engañosamente que Dios es indiferente a la homosexualidad, que Dios ama a todos tal cual son y que la diversidad puede estar acompañada de fe. Pero lo cierto es que Dios no es indiferente a la inmoralidad sexual. Y de hecho, como también señalamos al inicio, el juicio sobre Sodoma y Gomorra toma un lugar dentro del contexto de Génesis como un desafío a Dios por parte de este pueblo al diseño de Dios para los hombres. Desde el principio mismo, comenzando con Adán, ningún hombre sobre la tierra fue ni es ignorante de la voluntad de Dios, ni uno solo. Y un hecho llamativo de los juicios de Dios sobre una gran población de personas que podemos ver en Génesis es que de algún modo estos juicios divinos acontecieron porque los hombres habían pervertido el designio de Dios para la humanidad. Permítame mostrarle este designio de Dios. Capítulo 1 de Génesis, verso 27. Todos conocemos el pasaje. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Presta atención al diseño de Dios. Los hombres fueron creados a su imagen, varón y hembra, y a los hombres Dios mandó multiplicarse sobre la tierra para señorearla, toda la tierra. ¿Puede ver el diseño de Dios? Ahora mire qué acontece, capítulo 6 de Génesis. Solamente voy a hacer eco de la historia, no hace falta que vayamos ahí. El juicio del diluvio por la maldad de los hombres, que era mucha sobre la tierra, tenía como contexto un caso de inmoralidad en cuanto al diseño de Dios para la procreación. Y en ese contexto, cuando Dios ve la maldad de los hombres, mira que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Y en la narrativa de la maldad de los hombres aparece la inmoralidad, seguido juicio divino. Avanzamos unos pocos capítulos más en Génesis, llegamos a capítulo 11 y ¿qué tenemos? En Babel. Los hombres, en vez de dispersarse para llenar toda la tierra, volvieron a desafiar a Dios, desafiaron el diseño de Dios y se agruparon en un lugar y edificaron encima una ciudad como monumento de su rebelión. Una vez más el Señor volvió a juzgar a los hombres, confundiendo su lengua y los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Puede notar cómo el diseño de Dios es quebrantado y Dios interviene
Avanzamos de nuevo unos capítulos más en Génesis y nos encontramos en el capítulo 19. ¿Y qué pasó? Bueno, el caso de Sodoma y Gomorra no es distinto en este sentido. La rebelión de los hombres de Sodoma vuelve a tener la misma connotación de rebeldía al diseño de Dios en cuanto a la unión entre el hombre y la mujer. Y la rebelión en este caso, del cual se mofaban los sodomitas, fue el de la unión homosexual. ¿Y qué pasó? Dios intervino y volvió a poner a los hombres bajo juicio. Hoy día la humanidad está peligrosamente cerca de las inmoralidades que se relatan en el libro de Génesis. Solo piense. Nosotros todos estamos escandalizados, el mundo está escandalizado por el tema del COVID, los muertos por COVID. ¿Usted ve el mundo escandalizado por violentar y romper y levantarse en rebelión contra el diseño de Dios? ¿Usted ve al mundo oponerse a la homosexualidad? Todo lo contrario. Se promueve la homosexualidad, rebelión al diseño de Dios. ¿Usted ve que este mundo promueve la procreación? El año pasado y el antepasado, y así podemos ir, murieron más niños en el vientre de su madre que por COVID. Usted no ve al mundo indignado por eso. Usted ve a los hombres valorando a los seres humanos como a imagen de Dios. La otra vez Richard compartió conmigo una encuesta que se hizo donde 2 de cada 3 personas, si tenían que evaluar entre salvarle a su perro o a un desconocido, iban a preferir salvarle a su perro. ¿Usted ve al mundo valorar a los hombres conforme a la imagen que tienen de Dios? ¿O se quiere igualar a los animales, a la criatura, a los hombres? Hoy es más valioso que hombres y mujeres se unan para tener un cachorro, un gato, a que tengan hijos. ¿Usted ve a los hombres realmente buscando el diseño de Dios? Este mundo se opone, se levanta y se rebela contra todo aquello que se llama Dios. Ese es el mundo en el que vivimos. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cuál es la lección para nosotros, los cristianos? Llamar a los hombres al arrepentimiento. Permítanme con esto, acompáñenme en Éxodo, capítulo 34. Usted conoce lo que pasó aquí. Los israelitas acabaron de hacer exactamente lo que Dios le había dicho que no hagan. Se hicieron un becerro de oro. Después de que Dios le había dicho en los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, no te harás imagen delante de mí. No sean idólatras. Bueno, el mundo hoy es idólatra. Adora a la criatura antes que al Creador. Pero sorprendentemente, después de este acontecimiento, sucede que Dios se encuentra con Moisés. Y mire lo que pasa cuando Dios se encuentra con Moisés. Verso 6, capítulo 34. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, cuando Moisés escucha a Dios mismo proclamando su nombre y diciendo quién Él es, noten,
misericordioso, piadoso, lento para la ira, grande en misericordia. Cuando Moisés pesca, ¿quién es Dios? Verso 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. ¿Qué tenemos que hacer los creyentes? Señalar el pecado, sí, pero comunicar el evangelio. Todo ser humano, por más perdido que se encuentre en sus pecados, puede ir ante Dios, porque Él es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios llama a los hombres al arrepentimiento y nos usa a nosotros, increíble, a nosotros, para rogar a este mundo a que se dé la vuelta y se arrepienta. Tal vez no haya homosexuales entre nosotros, tal vez no haya ninguno que esté luchando con la homosexualidad, pero sí es probable que usted, su vecino, su amigo, su familiar o en su trabajo, usted tenga gente que tolera la homosexualidad, que es indiferente a la homosexualidad, que le hace gracia a la homosexualidad y no tiene una postura precisa, firme como un creyente. Ves que todas esas oportunidades para llamar a las personas al arrepentimiento. No sea tolerante con ellos, pero no porque los odie, sino porque los ama, porque sabe que Dios está dispuesto a perdonar su pecado, de todo pecado, no solo de los homosexuales. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, una vez más, muchas gracias por este momento. Gracias porque pudimos abrir tu palabra, ser expuesto a ella, Señor. Trazar con precisión tu diseño, trazar con precisión quién eres tú, Señor. Nosotros necesitamos adorarte y conocerte por quién eres tú, Señor. No queremos dioses ajenos, no queremos levantar becerros de oro y postrarnos y ser idólatras, Señor. Ayúdanos a ser claros, a ser veraces en este mundo lleno de confusión, Señor, lleno de maldad. Ayúdanos a ser amorosos, a comunicar la verdad con amor, Señor. Ayúdanos a hablar de tu salvación en tu precioso Hijo, Señor. A ser veraces, Señor, a confrontar el pecado y llamar, si nos toca la oportunidad, a aquellos que están en la homosexualidad al arrepentimiento, Señor. Ayúdanos en esto. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.